Leemos en Romanos capítulo 8 los versículos 1 al 15. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este capítulo 8 de Romanos es la clave de todo el libro. Nos explica cómo podemos vivir la vida que Dios puso en nosotros, sin caer en las trampas de la carne y del pecado, y a pesar de las dificultades, tribulaciones y de todos los problemas que enfrentaremos. En esta primera parte, el foco está en nuestra libertad frente a la carne. Esta palabra, carne, aparece unas 12 veces en estos versículos. Nosotros ya no debemos vivir bajo la esclavitud de la carne, sino en la libertad gloriosa del Espíritu. Bueno, pero empecemos por el principio. De hecho, en el versículo 1 nos encontramos con una dificultad. Si comparamos varias versiones de la Biblia, veremos que en el versículo 1 todas dicen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero algunas versiones, entre ellas Reina Valera, añaden una frase. Y esta frase añadida es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase se podría ver como una condición, es decir, que podríamos pensar que no estamos bajo condenación mientras andamos en el Espíritu, pero que sí hay condenación cuando estamos andando en la carne. En realidad, esta frase añadida le pertenece al versículo 4. La mayor parte de las versiones no la tienen. La verdad es que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque toda la condenación que estaba sobre nosotros cayó sobre Cristo en la cruz. Toda la ira de Dios contra nosotros fue llevada por Él. Eso no significa que Dios está de acuerdo con todo lo que hacen sus hijos, ni tampoco que Él va a pasar por alto nuestras desobediencias y malas acciones. Dios corrige y perfecciona a sus hijos, pero nunca los rechaza
ni los abandona. Dios no es complaciente con nosotros, pero Él es amoroso y paciente. Él vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y nunca se apartará de nosotros. Cuando digo que no hay ninguna condición para el perdón de Dios, me refiero a los hijos de Él. No hay nada que un hijo de Dios pueda hacer o dejar de hacer para que Dios lo ame más. Tampoco no hay nada que podamos hacer o dejar de hacer que lleve a Dios a amarnos menos. Dios nos ama a sus hijos de acuerdo a su propio ser y no por nuestro comportamiento o por nuestros esfuerzos. Pero obviamente sí hay una condición básica. Para estar al beneficio de su amor, tenemos que estar en Cristo, es decir, ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios es un ser humano que ha rendido su vida a Jesucristo y que por lo tanto ha recibido la vida de Él. Un hijo de Dios está espiritualmente en Cristo y por lo tanto tiene la justicia del Señor. Así que no hay ninguna condenación para él. Dice el versículo 2 que la ley del Espíritu de vida me libra de la ley del pecado y de la muerte. O sea que tenemos una fuente de vida perfecta e inagotable en Jesús. No necesitamos ya recurrir al pecado para llenar nuestras necesidades. La ley, como dice el versículo 3, no podía llevarnos a ser justos, ya que nosotros éramos incapaces de cumplirla. Entonces Dios envió a su Hijo, el cual tenía un cuerpo como el nuestro, pero quien nunca pecó. Jesús entonces tomó nuestro pecado y cumplió nuestra condena. Así que ahora, cuando andamos conforme al Espíritu, o según el Espíritu, Dios mismo cumple su ley dentro de nosotros y por medio de nosotros. Aquí se nos presenta con mucha insistencia la importancia de vivir según el Espíritu y no según la carne. Estas dos formas de vivir están delante de nosotros siempre. Es una alternativa permanente. Si tratamos de cumplir la ley, o si al contrario nos entregamos voluntariamente al pecado, estamos viviendo según la carne, en nuestros propios parámetros y esfuerzos. Pero cuando reconocemos humildemente nuestras necesidades y la incapacidad nuestra de cumplir los parámetros divinos, entonces nos hacemos totalmente dependientes de Dios y obedientes a la voz del Espíritu Santo. Y Él obra su justicia en nosotros. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, solo Él mismo lo puede. La clave está en renunciar a nuestra propia voluntad y a nuestros esfuerzos, y a hacernos dependientes y vulnerables. Sobre la base de que no estamos bajo condenación, podemos renunciar a nuestros intentos y descansar en el poder amoroso del Padre. La carne es el esfuerzo humano, el intento de obrar por lo menos una parte de nuestra propia salvación por nuestros propios esfuerzos. Esta aspiración a la autonomía siempre nos aleja de Dios y nos corta de sus recursos. Cuando vivimos según la carne, seguimos siendo hijos. El Espíritu Santo sigue en nosotros. Pero renunciamos temporalmente a experimentar esta comunión y producimos obras muertas o pecados. Jesús lo dijo con claridad: sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, es absurdo intentarlo. Los tiempos que pasamos en esta falsa independencia son tiempos perdidos. No agradan a Dios ni benefician a nadie, aunque sí pueden alimentar nuestro orgullo.
Al contrario, cuando nos sentimos impotentes, desamparados y aún avergonzados, cuando vivimos el fracaso y el desánimo, a menudo es porque el Padre está transformando nuestras vidas y mostrando su gloria a través de nosotros. Cuando experimentamos eso, podemos recordar que no estamos bajo condenación y que Dios no se ha olvidado de nosotros. El versículo 9 subraya esta gran verdad de que todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Es nuestro regalo de nacimiento. Recordemos que el Espíritu es Dios. Entonces Dios mismo está en nosotros. Algún día resucitaremos en estos mismos cuerpos glorificados, pero mientras tanto, dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe todos los días. No tenemos ningún motivo por tenerle miedo a Dios. No estamos en deuda con Él, porque la totalidad de la deuda fue pagada en la cruz. Así que podemos estar delante del Santísimo y hablarle como a nuestro Padre amoroso en total confianza.